Ok. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En clase pasadas, pues bueno, más de 2 semanas, si no me falla la memoria, comenzamos a ver un indicador que sintetiza el estado de salud de una economía, que es el Producto Interno Bruto. Y que por lo tanto ese Producto Interno Bruto me implica que de alguna manera me permite determinar o establecer la cantidad de bienes y servicios que produce una economía. ¿Ok? Por eso, de alguna manera, ese indicador sintetiza todo, o sea, toda la cantidad de bienes y servicios de una economía. Pero todos esos bienes y servicios que produce una economía, que a lo último se transfiere en unas condiciones, sea mejores o menores, de crecimiento económico, no se producen de manera aleatoria, de manera de azar. La teoría económica establece unos modelos económicos para poder aplicar las economías para generar de alguna manera mejores condiciones de crecimiento económico. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es pues a qué se refiere el crecimiento económico, cuáles son sus principales factores o determinantes que explican el crecimiento económico y cómo es el patrón de comportamiento, por así decirlo, de característica del crecimiento económico en la economía colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues empecemos. Dice lo siguiente. Entonces, ustedes ven esta grafiquita. Esta grafiquita me muestra la evolución del crecimiento económico. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Todos estamos bien? Sí, Señor. señor. Listo, Sí, gracias. señor. Entonces, ustedes observan la evolución del crecimiento económico. Es como la evolución de todas las variables que permiten que una economía genere mejores condiciones de crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, recuerden que lo sintetiza un indicador que es el PIB. Y ese es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Y uno observa que de alguna manera, en términos porcentuales, el crecimiento económico, mire que ha generado un mayor auge de crecimiento económico en 2 periodos en términos a nivel mundial. Uno, en la Primera Guerra Mundial, luego el auge de los años 20, principalmente en Estados Unidos, porque en el auge de los años 20 nació prácticamente la empresa Ford y con ello la empresa Ford estimuló la demanda de carros y obviamente la demanda de gasolina. Luego, a finales de los años 20, la Gran Depresión Económica. Después de la Gran Depresión Económica de los Estados Unidos, que fue a finales de los años 20, luego vino la Segunda Guerra Mundial y luego se recuperó el crecimiento económico mundial y se generó asociado a un aspecto histórico que se llama el auge de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego el crecimiento económico ha oscilado a medida que pasa el tiempo, ¿ok? Y luego ya el crecimiento económico a nivel mundial ha generado ya, ha crecido el porcentaje en PIB en términos negativos más del menos 4%, y eso se debió a la crisis asiática. Y luego, pues obviamente se recuperó la economía. Entonces miren que en términos generales, el crecimiento económico mundial ha oscilado, ¿sí? Es muy inestable, ¿ok? Prácticamente un factor que explica este crecimiento económico tan inestable en periodos de tiempo, uno lo puede explicar que el principal factor es la globalización económica. Como ya somos una economía totalmente globalizada, de alguna manera la situación económica de un país afecta luego en un mediano, en un corto o mediano plazo a las economías de otros países. Es decir, hay como un efecto contagio. En ese orden de ideas, por lo tanto, viendo este panorama general del crecimiento económico mundial, pues ahora es muy relevante. ¿Qué? Es qué papel juega la productividad. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender y comprender primero qué es productividad.
¿Y por qué es tan importante la productividad en la economía de un país? Entonces, leo textualmente, compañeros. Un principio económico fundamental enuncia que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios. En otras palabras, a medida que una economía produce más bienes y servicios, dicha situación se transfiere en una mejor calidad de vida. Hay que hacer un paréntesis aquí, porque no porque se produzca más bienes y servicios, por obligación, tiene que generar unas mayores condiciones de vida. No, no son variables que sean una causalidad. Son variables que están correlacionadas. Porque una cosa es una causalidad y otra cosa es una correlación. Por lo tanto, si la economía produce más bienes y servicios, va a generar un efecto sobre la calidad de vida. Son una correlación, más no es una causalidad. Por eso dice que es decir, 2 puntos de su productividad. Pues, ¿qué se entiende como productividad? La cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo. ¿Ok? Entonces, miren que aquí ya comenzamos a ingresar una variable para poder entender qué papel juega la productividad. Es la capacidad que tienen los trabajadores de producir la cantidad de bienes y servicios que necesitan para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, la productividad está asociada a la capacidad de los trabajadores, pero la capacidad de los trabajadores está determinada con base en los años de educación. En otras palabras, cuando los trabajadores de una economía o la mano de obra de una economía se capacita más, pues va a ser más productiva. Y si la mano de obra se Claro, cuando capacita más, especializan. claro, si es más productiva, pues eso se transfiere luego en una mayor productividad. Y si somos más productivos, luego es como un efecto dominó. Y si somos más productivos, por lo tanto, esa productividad se transfiere en mejores condiciones de calidad de vida para cada uno. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Algún aporte? No, no, profe. ¿No? Ok, tengo que hay 2 chats, no sé qué pasa. Ah, ok, que se puedo poner la pantalla completa. Ok, ya voy un momento, ¿no? Algo raro, ok, listo. Ya voy. Ya voy, muchachos. Estamos acá, ¿listo? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues si la productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pasa diapositiva, por favor. Siguiendo desarrollando por qué es importante la productividad para una economía, pues se plantea lo siguiente. Para determinar la evolución aproximada de la productividad, la siguiente expresión algebraica le permitirá obtener a través de la medición del PIB per cápita. Entonces, ¿cuál es esa expresión algebraica? Pues esa expresión algebraica se entiende como que el PIB per cápita obviamente es igual al PIB real en un tiempo determinado que esté sobre la población en un tiempo determinado, es decir, el tamaño poblacional en un tiempo determinado. Por lo tanto, esta expresión algebraica, ahora si expresamos esa expresión anterior en variaciones porcentuales, tendremos que, si ahora yo quiero expresar esta, valga la redundancia, expresión algebraica en términos porcentuales, pues eso sería que la variación porcentual del PIB per cápita es equivalente, abro paréntesis, entre la variación porcentual del PIB real en un tiempo determinado t menos la variación porcentual del tamaño poblacional en un tiempo determinado t. Entonces, tengan en cuenta esta expresión algebraica, muchachos. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo siguiente. En ese orden de ideas dice, bueno,
que básicamente la productividad es la cantidad de producción obtenida por unidad de trabajo. Sí, la productividad es la cantidad de producción obtenida por unidad de trabajo. Por lo tanto, cuando los trabajadores de una nación son más productivos, pues por obvias razones el PIB va a ser mayor. Y si el PIB va a ser mayor, pues eso implica obviamente que van a tener unos mejores niveles de ingresos. ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. Ok. Sí, señor. En ese Sí, orden, profe. mire que una situación produce la otra. A medida que una nación genera una mejor productividad de los trabajadores, vuelvo y repito, dicha situación se transfiere en un Producto Interno mayor. Y si producimos más, pues obviamente vamos a tener mayor nivel de ingresos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, así cuando la productividad aumenta rápidamente, el estándar de vida de una nación también presenta mejoras, ¿sí? Ya vuelvo y repito, no es una causalidad, sino que es una correlación entre esas dos variables. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pero específicamente, ahora pregunta, ¿qué medidas pueden ayudar a los gobiernos de un país para promover más productividad? Entonces, deben existir algunos factores o variables que le permitan a los gobiernos promover más productividad en la economía de un país. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos factores. En ese orden de ideas, dice, y de la mano con lo anterior, con todo lo que estamos aquí planteando, que dicha productividad se manifieste obviamente en un crecimiento económico de manera sostenida. Estamos hablando digamos, de una economía muy ideal. Y dichas economías que pueden generar este tipo de situaciones, obviamente, son las economías desarrolladas, ¿ya? Les recuerdo que prácticamente existe un hecho histórico que permitió que esas economías desarrolladas generaran mejores condiciones de productividad que ahora último se transfieren o se derivan en un crecimiento económico sostenido, que fue la revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial llegó en Inglaterra y generó un efecto tsunami, ¿ok? Generando mayor industrialización en algunas economías de Europa occidental y los Estados Unidos y algunas economías asiáticas. En ese orden de ideas, por lo tanto, si alguien tiene una pregunta, me comenta. Listo, muchachos, no hay problema, no hay rollo. En ese orden de ideas, por lo tanto, miremos este siguiente cuadro. Mire, el PIB per cápita colombiano. El crecimiento del PIB real y de la población a precios constantes del 75. Ustedes miren cómo ha comportado el PIB per cápita. Ustedes miren que entre 1810 y 1900, casi 90 años, el PIB real era de 1.8% y el tamaño de la población era de 1.4%. Si dividimos los dos, por lo tanto, el PIB per cápita poblacional era de 0.4%. Y miren cómo a medida que se va incrementando el PIB per cápita en nuestra economía, dicha situación también genera un mayor tamaño poblacional. Y si genera dicha situación un mayor tamaño poblacional, y si divido el PIB real por el tamaño poblacional, pues obtengo el PIB per cápita. Y miren que el PIB per cápita gradualmente en el tiempo se ha venido incrementando y luego reduciendo y luego aumentando. Entonces, es lo que yo les acabo de mostrar anteriormente, que el PIB per cápita es la relación entre el PIB real y el tamaño poblacional. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, uno mira este gráfico. Aquí nos va a aplicar a todos, porque esta pequeña tablita me ilustra que cuánto era el ingreso per cápita mensual cuando usted nació. Entonces, los que nacieron en 1905, que no estamos aquí, el PIB per cápita mensual era de 150,000 pesos. Eso transferido en cuanto del 100% del porcentaje del ingreso de la economía colombiana para el 2017 era solamente el 10%. ¿Me hago entender aquí en esa interpretación de esta tabla, muchachos?
No, profe, no me No, queda profe. claro. Voy a lo siguiente. Mira, la tabla me pregunta, formule la pregunta, que cuánto era el ingreso per cápita mensual cuando usted nació. Es decir, que si supongamos, si usted nació en el 1905, el 1905, el PIB per cápita por habitante era de 150.000 pesos mensual. Ujú. ¿Ok? Eso en términos porcentuales, llevándolo al nivel de ingresos del año 2017, del 100% del ingreso de la economía colombiana del 2017, corresponde solamente esos 150.000 pesos al 10%. ¿La captaron o no, muchachos? No, La la verdad no, no. profe. Vuelvo y repito. ¿En qué año nacieron ustedes? ¿2005, 2009? Profe, una consulta. ¿2000? Profe, 2000. 90. Bueno, En el 90. bueno, digamos aquí entre 1985 y 1989. El PIB, mire que el PIB per cápita, a medida que van pasando los años, el PIB per cápita va aumentando, ¿no? ¿Sí? Y Sí. yo quiero saber, en términos porcentuales, ¿cuál es la participación de ese PIB per cápita cuando usted nació en el 2017? ¿Me hago entender? Si usted nació en 1905, la participación porcentual de ese PIB per cápita, si usted nació en el 1905, era solamente del 10%. ¿De dónde sale ese 10% para entender la ecuación, profe? No, no, es lo que estoy perdido. No, es que mirad, este 10% es la suma. Si tú sumas todo esto, te da un valor. Ah, ya. Ahora sí, profe, Y si ya. quieres saber la participación, pues sería el total sobre la parte por 100. ¿Me hago entender? Sí, ahora sí, profe. Eso es lo que te está indicando. Sí, señor. Entonces, ¿perdón? profe, Sí, profe. uno podría decir que en 2017 el PIB per cápita es 1.500.000 y 150.000 en esa época correspondía al 10%, ¿cierto? Ajá, es lo que te está diciendo. Si tú naciste en este año, el PIB per cápita por habitante solamente era de 150.000 pesos. Esos 150.000 pesos, la participación de esos 150.000 pesos, llevándolo a los ingresos del año 2017, solamente era el 10%. ¿Estamos ahí? ¿Me hice entender? Hola. ¿Me Sí, hice profe. entender más o menos? Ok. Pues, Sí, sí. Es lo que te está ilustrando esta gráfica. Es decir, que a medida que va aumentando el PIB per cápita por habitante, porque de alguna manera estamos siendo un poco más productivos porque la gente se está educando más y eso nos lleva a ser más productivos por unidad de trabajo, pues obviamente hay un aumento del PIB per cápita. Y a lo último, pues obviamente el PIB per cápita del 2017 de 1.569.000 pesos. ¿Ok? Eso lo llamamos ingresos de ¿cuál es la participación de ese PIB per cápita para el total de los ingresos para el año 2017 en la economía colombiana? Pues el 100%. Y así sucesivamente. ¿Ok? Es como decir, de toda la torta del 100%, vamos a dividirlas en años. ¿Y cuál es la participación de esos años en el PIB per cápita total? Es lo que me está indicando. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si hay un aumento en el PIB per cápita año a año, es porque de alguna manera estamos siendo más educados. ¿Ok? Y recuerden que la productividad por unidad de trabajo está asociado a los años de educación. En otras palabras, entre más años de educación tengamos, vamos a ser más productivos. Y si somos más productivos, vamos a aportar más al crecimiento económico de manera sostenida. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Pues, ¿cuáles son esas fuentes de crecimiento económico? Entonces voy acá, voy a explicar cada una. ¿Ok? Perdón acá, me pasé. Entonces dice lo siguiente. Cuando me habla de esas fuentes de crecimiento económico, es como decir los determinantes
que plantea la teoría económica para que una economía genere mejores condiciones de crecimiento económico. Recuerden, como les expresé anteriormente, o sea, el crecimiento económico no se produce de manera aleatoria, tienen que existir unos factores que determinen esas condiciones de crecimiento económico. Entonces, leo textualmente, básicamente se pueden distinguir en lo que a aspectos tangibles se refiere a ciertos factores que ayudan a incrementar la productividad y de manera directa fomentar el crecimiento económico sostenido de los habitantes de un país. Entonces, ¿cuáles son los factores que permiten fomentar el crecimiento económico? ¿Ok? Pues uno factor es el capital físico por trabajador, es decir, el capital. ¿Sí? El capital, por ejemplo, la infraestructura que tenga la economía de un país hace referencia al capital físico. ¿Ya? Por lo tanto, dicha variable, el capital físico, es una variable que determina el crecimiento económico de un país. Otra variable es el capital humano por trabajador. Entonces, ya que cuando expresamos la palabra capital humano por trabajador, pues eso está asociado a los años de educación de cada uno de nosotros. En otras palabras, si adquirimos mayores años de educación, estamos incrementando nuestro capital humano, porque tengan en cuenta la palabra capital, ¿sí? Es como el nivel de riqueza que nosotros poseemos, ¿ya? Y prácticamente el nivel de riqueza que nosotros poseemos es con base a los años de educación. A eso se refiere capital humano. Otra variable, obviamente, la tecnología, que está asociada a la innovación tecnológica. Y otra variable también es la población. Entonces, prácticamente la teoría económica plantea que estos factores o estos determinantes son las principales fuentes de crecimiento económico. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Mientras toma agüita. No, señor. Un ejemplo No, no, señor. del capital físico, ¿cuál sería? Mira, voy a un ejemplo. Mira, cuando es que de alguna manera el capital físico también está explicado dependiendo de la condición geográfica del país. Por lo tanto, aquellos países que son más, la condición geográfica es más de llanura, ¿sí? Les permite generar mejores condiciones de capital físico, es decir, mejores carreteras, puentes, para llevar sus productos a los mercados principales o llevarlos obviamente a las costas para ser exportados. ¿Sí me hago entender? A eso se refiere capital físico. En el caso de la economía colombiana es muy compleja porque el capital físico, poder generar una estructura física de infraestructura, es muy complejo porque estamos rodeados por 3 cordilleras. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, dicha variable para la economía colombiana es muy compleja de cumplir. ¿Me hago entender, compañero? Sí, señor. Ok. En ese orden de ideas, pues la teoría económica plantea estas 4 variables como principales fuentes de crecimiento económico. Por lo tanto, compañeros, pues uno observa lo siguiente. Voy a adelantar aquí. Uno observa aquí en esta grafiquita. Esta grafiquita de la formación bruta de capital físico. ¿Sí? Es decir, el total del capital físico que puede generar o formar una economía. Uno observa que dentro de 1926 al 2006, pues obviamente como porcentaje del PIB, pues el capital físico en la economía colombiana ha sido muy variable, no ha sido constante, ni ha generado un crecimiento económico sostenido. ¿Por qué? Porque de pronto existen muchas variables que afectan a generar unas mejores condiciones de capital físico en nuestra economía. Luego, si vemos esta variable que es la inversión, como porcentaje del PIB, porque recuerden que uno de los componentes del PIB es la inversión, y de ese, si la inversión es una variable del Producto Interno Bruto, por lo tanto uno mire que aquí la desagrego en inversión privada, en inversión pública ni en inversión total.
y uno observa el comportamiento de la inversión privada y de la inversión pública y la inversión total durante el 97 al 2012. Uno observa obviamente que comparando la inversión privada y la inversión pública, pues obviamente en Colombia se genera una inversión mayor de las empresas privadas que el del gobierno. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Sí. Profe. Ok. Entonces, dicha situación usted ya le comienza a dar como luces. O sea, de alguna manera, el gobierno genera menor inversión. La inversión se la estamos dejando a las empresas privadas y no al sector público. De alguna manera también me permite entender que el Estado comienza a ser más pequeño. ¿Ok? Porque si estamos en una economía de mercado, pues el Estado comienza a ser más pequeño y vamos a esperar que supuestamente el mercado distribuya los bienes y servicios, ¿sí? Pero recuerden que una de las, digamos, capacidades que no tiene el mercado es que no distribuye los bienes y servicios de manera eficiente. Porque recuerden que el mercado distribuye según el aporte que nosotros hagamos en la economía y no según la necesidad. ¿Ok? Entonces, esa situación, recuerden que cuando vimos la razón de ser de la economía, pues obviamente genera inequidad social y el único agente económico que tiene que entrar a intervenir a reducir toda esa inequidad social es la intervención del Estado. El Estado cada vez se vuelve más pequeño, ¿sí? Entonces se vuelve más pequeño y dejamos que la inversión, la mayor proporción de la inversión, la genere las empresas privadas. El impacto de la inversión y en particular la formación de capital fijo son sustanciales en el crecimiento. Para que la economía crezca por encima del 6% anual, se ha calculado que la formación de capital debe colocarse alrededor del 25% del PIB. Entonces, miren, si queremos generar mayor crecimiento económico, tenemos que generar una mayor formación de capital físico, ¿ok? Y me está determinando que de alguna manera la participación que debe generar ese capital físico tiene que ser alrededor del 25% del PIB, es decir, del 100% del PIB, un 25% tiene que tener la participación del capital físico en la economía colombiana para que ello se transfiera en unas mejores condiciones de crecimiento económico. ¿Estamos claros ahí, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Hasta allí vamos. Claro, profe. Ok, Ya, profe. ok. Estoy mirando la hora. Voy a ponerme el reloj, muchachos, porque no tengo reloj. Un momento. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, pues, viendo que una de las principales fuentes es el capital físico, vamos a lo siguiente. Entonces, mire, voy a tratar de explicar esto lo más fácil posible. Entonces, ¿qué dice esto? Perdón. Dice que me preguntan que cómo se determina el PIB. Entonces, voy a lo siguiente. En la teoría económica, o mejor, la microeconomía, determina que Y, que es la producción de un país, va a estar en función de dos variables. K, que son las unidades de capital, y L, las unidades de trabajo. Que solamente la producción de un país o de una empresa va a estar en función de dos variables. K, que son las unidades de capital, y L, que son las unidades de trabajo. Recuerden que la economía utiliza modelos económicos para poder simplificar la realidad. Y por lo tanto, uno de los modelos económicos que la economía plantea es que va a estar solamente en función la cantidad de bienes y servicios que va a producir una economía, que es Y, en función de las unidades de capital y las unidades de trabajo. La producción se determina por las ofertas fijas de factores y el estado fijo de la tecnología. Entonces, la teoría económica está determinando que tanto las unidades de capital y las unidades de trabajo se van a mantener fijas. Y para entender que se van a mantener fijas,
pues vamos a comprenderlo con una rayita arribita, aquí, esta rayita, y me está indicando que tanto esas unidades de capital y de trabajo se van a mantener fijas, perdón. Entonces vamos a lo siguiente. Es porque hay una función de producción. Voy a tratar de explicarlo más coloquialmente, pero no vamos a entrar en un nivel de profundidad, que es la función de producción de Codd-Douglas. Entonces, esa función de producción de Codd-Douglas, que es un modelo económico, ¿cómo la plantea la teoría económica? Esa función de producción. Le dice lo siguiente. Primero, que la función de producción de Codd-Douglas, las participaciones de los factores de producción lo va a determinar como constantes. Como lo observamos anteriormente, esas unidades de capital y de trabajo se van a determinar como constantes. Luego, que esta variable, que es alfa, va a ser igual a la participación del capital en la renta total. Por lo tanto, la renta total va a ser igual a la producción marginal del capital por el capital, y esto es igual a alfa por Y. Y recuerden que Y es la renta a un país. Simplemente estoy explicando este modelo de la función Codd-Douglas. No vamos a profundizar en eso, entonces no nos vamos a preocupar. Luego, muchachos, pues, que la renta del trabajo, mire, el capital tiene que generar una renta. Es decir, como un retorno. ¿Me hago entender? De igual manera que el trabajo tiene que generar una renta. Es decir, que tiene que generar un retorno. Y que por lo tanto la renta del trabajo va a ser la productividad marginal del trabajo por L, que son las unidades de trabajo, y eso va a ser igual a 1 menos alfa por Y. Esto es lo que me está planteando la función Codd-Douglas para poder entender, por lo tanto, la productividad de la economía de un país. Por lo tanto, esa función de producción con Douglas pues va a ser igual a Y, o Y va a ser igual a que A representa el nivel de tecnología de un país por K, que es el capital físico elevado a alfa, y L, que son las unidades de trabajo elevado a la 1 menos alfa. Esto simplemente es una función de producción Codd-Douglas, y que de alguna manera esta función de producción Codd-Douglas la aplican las economías para poder generar mejores condiciones de crecimiento económico. Entonces, dice que no va a entrar más a profundidad en esto, pero al menos para que ustedes entiendan que existe una función de producción que se llama Codd-Douglas, y que esa función de producción Codd-Douglas es un modelo económico que determina de alguna manera los principales factores que generan o fuentes que generan condiciones de crecimiento económico. ¿Ok? Voy a adelantar aquí, muchachos, para no enredarlos tanto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, espero hacerme entender. Entonces, miren que vimos que la producción o el producto está en función de dos factores, capital y trabajo. ¿Sí? Entonces, miren el siguiente grafiquito. Esto se obtiene de la economía colombiana, o sea, cómo se comporta esa función de Codd-Douglas en la economía colombiana. Mire, ¿cuál era de las tasas de crecimiento? ¿Cuál era el aporte del producto en la economía colombiana entre el 61 y el 70? Del 5,26%. ¿Cuál era el aporte en el crecimiento económico de la mano de obra en la economía colombiana? 3,19%. ¿Ok? Y el capital, pues obviamente 4,06%. Luego, entre el 71 y 1980, el aporte del trabajo era 3,23% y el capital 4,94%. A lo último, la sumatoria de estos dos me da 5,51%.
entre 1981 al 90, miren cómo gradualmente el aporte de la mano de obra en la economía colombiana se va a ¿qué? Ayúdenme. Bajo. Va reduciéndose. Es decir, si una de las fuentes de crecimiento económico es el capital humano, uno observa que el aporte del capital humano en el crecimiento económico de la economía colombiana ha sido menor. ¿Me hago entender? Y el aporte del capital en la economía colombiana se ha mantenido relativamente constante. En otras palabras, si una de las fuentes del crecimiento económico, y como lo explica el modelo Koch-Douglas, es la productividad del trabajo y el capital físico, uno observa que en la economía colombiana, de alguna manera, el capital físico genera un mayor aporte en las tasas de crecimiento económico que la mano de obra en nuestro país. ¿Me he hecho entender ahí, compañeros? Sí, profe. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, se plantea lo siguiente, ¿cuál pueden ser esas políticas públicas para fomentar el crecimiento económico? Dígame una política pública que al último genere mejores condiciones de crecimiento económico, que usted haya observado, haya vivenciado. Cualquiera, compañeros. Hay 32 participantes, vamos. Compañeros, ¿están vivos? Sí, pero es que la pregunta Sí, profe. está compleja. Profe, la verdad me corchó con la pregunta. Entonces, bueno, lo que te quiere plantear no es una pregunta. Es que de alguna manera el Estado, que es un agente económico, pues debe, por lo tanto, generar políticas públicas para fomentar el crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas posibles políticas públicas que generen mayor condiciones de crecimiento económico? Ahorro e inversión. ¿Sí? Se puede aumentar la productividad mediante el aumento de capital, la cual requiere que se canalicen recursos mediante el aumento de tasas de ahorro e inversión. De alguna manera, vuelvo y repito, si un gobierno fomenta que todos tengamos mayor capacidad de ahorro, de alguna manera ese ahorro lo vamos a utilizar en un mediano o largo plazo para generar mejores condiciones de inversión. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Entonces, el Estado debe fomentar el ahorro y fomentando el ahorro, pues se espera que obviamente dicha situación se derive en el fomento de la inversión. Entonces, toda política pública que se plantee para generar o fomentar mayores condiciones de crecimiento económico es para fomentar tanto el ahorro como la inversión. ¿Me dice entender ahí, compañeros? Sí, profe, una cosita. En esa parte se podría tener en cuenta como la reducción de la informalidad en Colombia para fomentar el crecimiento. Claro, ese es un factor que no ha generado unas mejores condiciones de crecimiento económico, la alta informalidad que existe en la economía colombiana. Si no estoy mal, es la tasa de informalidad es casi el 60%. De todo el 100% de los trabajadores, solamente creo que un 30% trabaja en empresas legales, tienen sus prestaciones, lo demás está trabajando en la informalidad. Entonces, dicha situación no permite que podamos generar mejores condiciones de crecimiento económico. Gracias, compañero, por la intervención y el aporte. En aras de aumentar capital y trabajo, los gobiernos podrían. Si queremos aumentar o fomentar el capital y el trabajo, ¿qué harían los gobiernos? Pues primero, fomentar la inversión extranjera directa o fomentar
la inversión extranjera indirecta. ¿Sí? Entonces miren que el gobierno tiene que preocuparse de alguna manera para poder generar incentivos a las empresas privadas para que vengan y coloquen sus plantas de producción en nuestra economía, porque de alguna manera recuerden que uno de los componentes del PIB es la inversión. Entonces, hay que generar incentivos o fomentar que a nuestra economía llegue inversión extranjera. Por eso fue muy Profe, qué pena, Dale. una pregunta. Cuando usted dice que las empresas, o sea, fomentar la inversión, ¿cierto? Sí. Pues yo veo que también, o sea, cuando ponen mucho impuesto, por lo menos las empresas que se han ido de acá como Chiclehan y todo eso, eso va en contra, ¿cierto? O sea, ahí están haciendo que las empresas se vayan con tanto impuesto, ¿no? También es uno de los factores que rehúsa el crecimiento económico, ¿ya? Pero entonces es como un tie-off. ¿Qué quiere decir? Que si tú le aumentas los impuestos a las empresas no tienen luego incentivos de seguir produciendo en nuestra economía, ¿cierto? Pero si no, si el gobierno no incrementa impuestos, por lo tanto no van a tener recursos para hacer inversión pública. ¿Me hago entender? Entonces, es como un trade-off. Por lo tanto, cuando se hacen políticas públicas para fomentar la inversión extranjera, pues generalmente uno de los principales incentivos para generar inversión extranjera es obviamente excepciones tributarias, pero no es el único incentivo, porque tú le puedes fomentar o reducir mejor los impuestos a las empresas. Pero si las empresas observan que en dicha región no hay capital humano, pues no van a colocar sus plantas de producción en esa región, así tú les rebajes los impuestos porque no hay presencia de capital humano. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, Profe, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí. Una de las políticas que quiso fomentar el Valle del Cauca se llamó la Ley PAES. No sé si ustedes las llegaron a escuchar. Que prácticamente fue la localización, la ubicación de muchas empresas en la zona industrial de Santander de Quilichao. Si no recuerdo que es ahí donde se ubica. Pero Sí, sí, eso es en la entrada entre Caloto y Santander. claro, pero mire que ahí muchas industrias se tuvieron que ir porque de alguna manera la mayor generación de empleo no provenía de esas regiones, sino de Cali. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que ahí en la ley PAES creo que fue en el 96, 95, 96. El principal factor pues la pérdida o lo que para la reducción, lo que no sirvió pues en esa ley era más la cultura de la población de la zona que realmente pues la inversión, porque las empresas les pusieron plantas, les pusieron todo, pero realmente se encontraron con que la cultura y la forma de trabajo de allá es muy compleja. Por eso es que de pronto, pues le escuchaba a alguien una vez que, por ejemplo, municipios como Santander de Quilichao, por eso es que se ven que son en donde hay mucha informalidad, donde hay mucho comercio individual, porque Sí, las personas precisamente no se adaptan a las empresas. sí. Sí, entonces digamos que, miren que hay un factor ahí muy determinante, pero es que la cultura de una población está asociada a la educación. Entonces, una población poco educada es poco culta. Entonces, una situación lleva a la otra. Entonces, tú le puedes generar excepciones tributarias, pero si las empresas no encuentran en esa región capital humano, no tienen incentivos para poder colocar sus plantas de producción en esa región. ¿Sí? Uno observa que de alguna manera las empresas piensan que el principal factor es que haya presencia de capital humano. Ellas los consideran que es la principal variable, ¿ya? Tú les puedes generar exención de impuestos, pero eso no es suficiente, ¿sí? Por lo tanto, una política pública tiene que estar complementada, es decir, exención de impuestos más formación de capital humano. Si no hay formación de capital humano, por más que tú les rebajes impuestos, las empresas no van a tener incentivos de colocar sus plantas de producción en esas regiones. ¿Ok?
En ese orden de ideas, pues bueno, si los gobiernos deben fomentar, ¿ok? La inversión extranjera, directa e indirecta, voy a adelantar aquí, pues miren cómo fue el comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia durante el 46 y el 2016. Recuerden que la inversión es una variable o un componente del PIB. Por lo tanto, del porcentaje, del 100% del PIB de una economía que está compuesto por el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones, miren que de alguna manera la inversión extranjera después de 1990, ¿sí? Generó un incremento casi del 6%, luego vino una reducción y luego un aumento de la inversión extranjera, eso asociado obviamente a la inversión, a la confianza inversionista que implementó Álvaro Uribe en sus 8 años. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, dicha política o digamos los 8 años que estuvo Álvaro Uribe y que por lo tanto incrementó el gasto público principalmente a las fuerzas militares, pues obviamente eso generó una confianza inversionista. Y como generó una confianza inversionista, eso se traduce en una mayor inversión extranjera. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿O aportes? Profe, tengo una consulta y es con relación al tema de la inversión extranjera. La Sí. parte de la inversión extranjera comparado con lo que la gente, o sea, los inversionistas nacionales invierten en el exterior, ¿eso se cruza parecido como a lo de las importaciones con las exportaciones? Sí. O sea, que si yo invierto en el exterior, ¿eso es negativo para el país? Porque sería como sacando dinero para invertir en otro lado. A ver, es que mira, eso es relativo, ¿no? Si tú haces una inversión en otro país, estás diciendo que estás sacando tu capital de nuestro país para invertirlo en otro país. ¿Sí? Es lo que estás planteando. Señor. De alguna manera, esa situación está generando que se están yendo recursos económicos de nuestra economía a otra economía. Ahora, si tú haces ese tipo de decisión digamos, de tu recurso, de tu capital, es porque deduces o infieres que en otro país tu capital va a generar una mayor nivel de renta y vas a tener más confianza. ¿Me hago entender? Entonces, de dicha situación, digamos que en términos generales no es muy positiva para nuestra economía, porque lo que necesitamos es que haya mayor presencia de capital y no es que se vaya. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. En ese orden de ideas, compañero, por lo tanto, pues uno analizando cómo es el comportamiento de la inversión extranjera en Colombia, uno mira aquí que de alguna forma se genera desincentivos en la inversión extranjera directa. ¿Ok? Entonces uno observa por qué hay desincentivos en la inversión extranjera directa en la economía colombiana. Por lo siguiente. Uno mira aquí los países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú. Entonces, una variable, digamos, que me permite tener una mayor confianza en hacer una inversión es el cumplimiento de un contrato. Luego está aquí el inicio y registro de un negocio y el registro de propiedad. Uno observa, mire que lo vamos a comparar con Estados Unidos. Miren que el cumplimiento de un contrato para Colombia se demora 363 días. De igual manera para el 2004 como para el 2005. En Estados Unidos se demora 250 días. El inicio y el registro de un negocio en Colombia se demora 43 días. En Estados Unidos solamente se demora 5 días. Y por lo tanto, los derechos de propiedad, para poder, digamos, legalizar esos derechos de propiedad de esa inversión que se está realizando, en Colombia se demoran 23 días y en Estados Unidos solamente se demora 12 días. Uno comparando este cuadrito con Colombia y Estados Unidos, pues uno observa que de alguna manera, para poder generar una nueva empresa en Colombia hay muchos obstáculos.
Y como hay muchos obstáculos, eso genera desincentivos a la inversión. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Profe, voy a preguntar, eso también tiene que ver con la calidad de nuestra tecnología, ¿cierto? Que tenemos al momento. Puede ser que también un factor que incide sobre ese desincentivo sobre la inversión extranjera es obviamente la escasez de tecnología. ¿Ok? Puede ser una variable. ¿Alguien me iba a preguntar, una compañera iba a hablar? No, yo, profe. Ah, dime. Es que mirando la misma tabla me produce curiosidad y cómo podríamos, sabiendo que Brasil es una economía más estable que la de nosotros, pero ellos tienen unos plazos mucho más altos que los de nosotros. Entonces, ¿cómo explicar que en cuando ellos se demoran más, su economía es más estable, por ejemplo? A ver, vamos al caso de Brasil. De igual manera, pues si lo comparamos con Colombia, se demora más días. Sí. Pero tú me estás planteando que dicha situación, ¿por qué la economía de Brasil es más estable? Podría decirse que es, pues es una de las más, de hecho, la más estable de Sudamérica, en términos generales. Pero a ver, uno de los problemas de Brasil es que es un país muy extenso. Si no estoy mal, es el cuarto país con mayor tamaño poblacional. Y además Sí. a ello, es mucha población, pero el PIB de Brasil no permite generar un mayor PIB per cápita por el tamaño poblacional. ¿Ya? Ya. Por dicha situación, se transfiere que, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un país donde hay una mayor concentración de la riqueza. Y si hay una mayor concentración de la riqueza, genera mayor desigualdad. Si no estoy mal, Brasil es el tercero o segundo país con mayor nivel de desigualdad de la riqueza. Es decir, que el 1% de la población tiene aproximadamente el 90% de los ingresos y el 90% de la población tiene solamente el 10% de los ingresos. O sea, no porque un país sea grande en extensión y con mucha población, implica que por lo tanto tenga mejores condiciones de desarrollo económico. ¿Me hago entender, compañero? Sí, señor. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Ahora, uno observa en este cuadrito, pues que obviamente en Colombia es muy complejo hacer empresa y mucho más complejo fomentar inversión. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues obviamente una política para fomentar crecimiento, pues la educación, ¿ya? Pues el gobierno también puede promover la productividad mediante estímulos a la educación. Por eso vuelvo y recalco que creo que la mejor política social que ha existido en la economía colombiana para generar mejores estímulos a la educación, y no era una política perfecta, yo a ustedes se los comenté en clase, no era una política perfecta, pero se puede ir mejorando, que era la política de hacer pilo paga, ¿ya? Y esa política de ser pilo paga que fue en el periodo de Santos, estaba en función de aquellos estudiantes de estrato 1 y 2, pero que obviamente no tenían nivel de ingresos para poder acceder a una educación superior a universidades acreditadas. Ya no era una política perfecta, pero obviamente ese tipo de políticas, si la educación es una principal fuente de crecimiento económico, yo creo que ese tipo de política debe ser política de Estado. Me explico. Que independientemente del presidente que llegue, debe seguir ejecutando esa política. ¿Ok? Es como decir que Juan Manuel Santos, con la política de ser pilo paga, hizo el primer piso de su casa y se espera que obviamente con Iván Duque siga con la misma política, pero mejorándola, pero no excluyendo el primer piso. ¿Me hago entender? ¿Compañeros? Sí, sí, señor. Gracias. Sí, profe, sí. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues obviamente la salud y la nutrición. También el Estado debe fomentar estas dos variables, salud y nutrición, para que dichas variables sean fuentes de crecimiento económico.
el gasto en salud es un tipo de inversión en capital humano, porque obviamente los trabajadores, si somos más sanos o tenemos mejores condiciones de salud y nutrición, pues vamos a ser más productivos. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues en materia de educación, pues el capital humano por trabajador en Colombia se pudo universalizar la educación secundaria en el siglo XXI, mientras que la secundaria y la técnica solo cubren la mitad de la población. Luego, los esfuerzos en materia educativa se traslucen en que los años de educación que recibía la Fuerza de Trabajo Urbana en 1938 era solo de 4 años. A partir de entonces se logró un progreso relativo para alcanzar solamente 8 años de educación en el año 2000. Luego, la fuerza de trabajo en Estados Unidos en comparación a Colombia tienen 14 años de escolaridad. Ello sugiere que una de las causas de la baja productividad de la economía colombiana se deriva de un estado demasiado pequeño que no califica a su población para que sea más productiva y también para que participe en política de manera activa a la búsqueda de un progreso. Preguntas aquí, muchachos. Profe, esta cantidad de años de escolaridad, pues además de eso van relacionados pues no solamente con las cantidades, sino con la calidad de educación que pueden brindar. Claro, es que una cosa es la cobertura y otra cosa es la calidad. No porque haya cobertura implica que haya calidad. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Por eso, de alguna manera, pues obviamente, no es lo mismo enseñar a un salón de 52 personas que de 10. ¿Ok? Y en cuanto al último punto, o sea, ¿qué puede ser mejor para una economía? ¿Calificar una mano de obra o cualificarla? Es que, ¿cuál es la diferencia entre cualificar y calificarla? Pues la cualificación es que la especializa o la centraliza en una labor. En una actividad. Ajá, y calificarla, pues o sea, el personal se capacita dependiendo de la actividad que ejerza. Pues mira, si eso lo queremos mirar en un ejemplo, en los países asiáticos se caracterizan por una cualificación de la mano de obra. Es decir, que casi la mano de obra la utilizan para la producción de un bien o servicio, de unos bienes y servicios. Es decir, la producción de bienes y servicios de alta tecnología. ¿Ok? Entonces, con lo que te estoy respondiendo ya saca tus conclusiones. Pero obviamente, pues, una fuerza de trabajo menos educada va a ser menos productiva. Una fuerza de trabajo con menor nutrición va a ser menos productiva. Con menores condiciones de salud, menos productiva. Y si tú lo comparas con los países desarrollados como Estados Unidos, lo compara que una persona en comparación a un colombiano tiene 14 años de educación y un colombiano solamente 8. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, señor. Ok, compañeros, son las 7, van a 5 para las 8. Tengo clase a las 8. Nada, entonces el próximo lunes seguimos desarrollando la clase, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos. Señor. Sí, señor. Gracias Listo, por profe, estar. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, Dime, esas diapositivas usted las deja en en el el... Moodle y se la envío al grupo. Plan A, Moodle. Plan B, al grupo. Listo. Ok, sí. Listo, profe. Profe. Vale, muchas gracias. Listo, muchachos. Quedamos en contacto. Cualquier duda, pues ahí está en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, Vale, profe. gracias. Un abrazo y se cuidan. Sí, Igualmente. señor, Chao. igualmente, profe.